y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Yo te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias.
Paz, gracia y misericordia a todos los oyentes, a todos los que están viendo y escuchando este video. Gracia os sea multiplicada de parte del Dios y Padre. Hoy, como siempre, el Señor me ha permitido llevarles otro mensaje de vida, otro mensaje de esperanza. Y quiero agradecerle al Altísimo Dios por todas sus bondades, por toda su misericordia que ha tenido con nosotros y conmigo. Y quiero decirte, Padre, gracias por este momento tan especial, este momento en que podemos compartir tu palabra, en este momento en que podemos adquirir sabiduría, entendimiento y lo más importante, llevamos palabra para nuestro corazón, para nuestra mente y para cada uno de nuestros hermanos que están oyendo en este momento. Como dice la palabra, es mejor hacer tesoros en el cielo, donde las maravillas son eternas, donde pueden permanecer, y no hacer tesoros donde la polilla y el orín corrompen, sino hacer tesoros en los cielos. Te damos gloria, honra y poder y toda majestad y toda alabanza sea para ti, mi Señor Jehová, y a mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero compartirles una palabra de vida que es las características, las funciones de cada miembro de la familia. Y más que todo voy a hablar de dos seres tan importantes en la familia, porque todos son importantes y todos los hacen con un vínculo que hizo el Altísimo Dios. Hizo todo mancomunadamente y perfecto, que al padre le dio unas funciones, a la madre le dio unas funciones y a los hijos les dio otras funciones. En estos tiempos tan difíciles de encontrar un ejemplo, un modelo a seguir, gente que podamos poner nuestros ojos y nuestra mirada, es difícil encontrar. Mi papá nunca nos habló a nosotros. Él simplemente con su testimonio, con su manera de ser, con su manera de actuar, con su manera de hacer las cosas, Él nos dejaba mucho aprendizaje. Con el simple testimonio nosotros aprendíamos, mis hermanos y yo, de cómo era el comportamiento de un papá en Dios. No le digo Padre porque nuestro Padre es único, Él es el Dios celestial. Pero mi papá nos dejó muchas, o nos ha dejado y nos está dejando, porque gracias al Señor aún está con vida, y nos ha dejado muchas lecciones a través de su caminar. Él fue un buen trabajador, siempre respondía por su casa, nunca se le escuchó una mala palabra, se la pasaba escudriñando su palabra, orando y compartiendo a nosotros, que fuéramos agradecidos con Él y que lo más importante en nuestra vida debería ser Él. Eso es un papá. Lo mismo mi mamá nos dio un ejemplo maravilloso con su forma de sacrificarse por la familia, de dar un buen testimonio, de vestir adecuadamente, de ser responsable en todos los aspectos de la vida familiar. Pero lo más importante, también nuestra madre nos inculcó ese temor a Dios. Porque nosotros tenemos un tiempo establecido por el Padre, tenemos tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Nosotros vemos que cuando un árbol es recién sembrado, le ponen un tutor, un palito largo, y lo amarran para que él no se tuerza y no se caiga, sino que siempre permanezca ahí firme hasta que le quitan ese tutor. Él ya por sí solo crece y vuelve a ser un árbol frondoso y no se expande ni para un lado ni para el otro, sino derechito ahí. Así somos en la mano de nuestros padres. Nosotros tenemos un tiempo establecido donde nos enseñan nuestros valores, nos enseñan todas las maravillas del Altísimo Dios. De nosotros depende que nosotros sigamos y nos la enseñemos a nuestros hijos de generación en generación. La influencia más grande en nuestra vida no son nuestros amigos, ni la gente que vemos en la televisión, ni la gente que estamos viendo en nuestros trabajos, en nuestros colegios, y sí, de pronto nos copiamos a veces en muchas cosas, pero la influencia más grande
de nuestra vida es nuestro papá y es nuestra mamá. A ellos nos vemos todos los días, ellos son los que nos enseñan. Y si nosotros somos algo, y si nosotros llevamos una personalidad, es por nuestra papá y es por nuestra mamá. Entonces, bienaventurados esos padres que se sacrifican, bienaventuradas esas madres que se sacrifican todos los días en el Señor para que sus hijos sean cada día mejor. Por eso dice la palabra que cada generación, a medida que nosotros temamos al Altísimo Dios, será mejor. Cada generación será más bendita, más perfecta, porque así lo promete el Altísimo Dios. Entonces, empecemos hablando del papá. El papá es el eje de la familia. El papá no es más importante que la mamá, simplemente tienen roles diferentes. Pero al papá le fue establecido de ser la cabeza, así como Cristo es de la iglesia, así el papá de cada familia es el eje principal de cada familia. Tiene potestad sobre la madre, tiene potestad sobre los hijos, y tanto será que cuando los hijos se casan, el papá sigue continuando con esa jerarquía, con esa altura sobre sus yernos, sobre sus nueras, y etcétera, y etcétera, y etcétera, sobre sus nietos. El papá es algo muy importante, tanto sería en el Antiguo Testamento que está escrito en Levítico, que cuando un papá se endeudaba, lastimosamente la familia era la que pagaba las consecuencias y se vendían a la familia o buscaba problemas para su familia a través de esa deuda. Vemos en su palabra, y ahorita nos vamos a mirar las referencias de todo lo que nos dice la palabra sobre los hijos y cómo debemos encaminarnos en la palabra del Señor. Entonces los vamos a enumerar. Ahí en Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Uy, qué hermosa esta palabra. Cuando nosotros inculcamos esta palabra a nuestros hijos cuando fueren viejos nunca se apartarán, porque esa palabra quedó ahí fundada en su corazón. Yo escuché en la radio un testimonio tan maravilloso, que había una persona que ya tenía 60 años, pero nunca se convirtió al Señor. Él siempre andaba por todo el mundo, tenía todas las riquezas maravillosas, tenía todo a su favor, pero siempre vivía con un vacío en su corazón. Él buscó, indagó, se comprometió en muchas cosas, trató de suplir su felicidad en muchas maneras, pero nunca la alcanzó, porque el único que llena el vacío que nosotros tengamos es Dios. Nadie más lo puede llenar. Cuando Dios está aquí, cuando el Padre está aquí, cuando su Hijo está reposando aquí, no podrá hacerme falta nada, porque lo tengo todo. Pero si no tengo nada, entonces este varón decía que llegó un momento tan difícil a su vida que quiso quitarse la vida. Pero cuando él se acordó que se acordó de su abuela, que le cantaba unos coros, que le hablaba una palabra, llegó esa palabra, llegaron esas alabanzas a su vida y pudo acordarse que había un Dios maravilloso. Por un mensaje que le dio su abuela cuando era pequeño. Entonces, cuando nosotros inculcamos esa palabra a nuestros hijos, esa palabra quedará ahí y hará el efecto cuando ellos la necesiten. Cuando ellos tengan esa palabra ahí, hará el efecto para la cual fue enviada. Pero vemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que nosotros podemos hablar palabra, nosotros como padres, como madres, pero también tenemos que ser ese ejemplo. Porque lastimosamente si la palabra no damos ese testimonio, no damos ese ejemplo, pues no lo van a amar nuestros hijos. Porque ellos son los primeros que nos ven y de pronto no nos juzgan, pero hacen muchos análisis en su corazón. Entonces lo más maravilloso, si alguien nos tuvo que dar ejemplo, fue nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que Él hablaba era porque lo cumplía. Si Él decía que fuéramos humildes, era porque Él era realmente humilde.
Él decía que perdonáramos a nuestros enemigos es porque Él lo hizo, inclusive en la cruz lo escarnecían, lo insultaban, pero Él simplemente dice, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces, si en algo podemos seguir ese ejemplo, es de nuestro Señor Jesucristo en todos los aspectos buenos, en todos los aspectos de que Él hizo como hijo la voluntad del Padre. Y el Padre, ¿por qué siguió al Padre? Porque el Padre es todo. Él nos dio ejemplo en todo. Él es un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios ordenado, un Dios que lo que está escrito lo cumple con una exactitud y con un cumplimiento perfecto, porque así es el Altísimo Dios. Entonces seguimos. Hay otra palabra escrita en Deuteronomio 4:9. Vayamos allá. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las maravillas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué maravillosa palabra. ¿Qué nos aconseja el Señor? Que desde que estén pequeños nuestros hijos, hasta que sean grandes, porque yo me acuerdo, yo todavía tengo conocimiento pleno que mi papá, mi mamá aún me corrigen en muchas cosas. Entonces, así fuéramos ya de 40 años, nuestro papá de 70, 80, nosotros tenemos que escucharlos, porque ellos son nuestros padres. Y si nosotros no reverenciamos a nuestros padres, pues mucho menos a la gente extraña. Entonces, es una tarea que tenemos que continuarla, que tenemos que seguirla, que es inculcar esa palabra a nuestros hijos. Tanto será que dice que cuando te levantares, cuando te acostares, que graben palabra, como nos dice en Deuteronomio, que enseñarlas a los hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a nuestros nietos, a nuestras generaciones. Ojalá no nos pase que de pronto, como he visto en varias oportunidades, que había un creyente en una casa de mucha familia, muchos, y esa persona partió, la llamó el Señor a su presencia y ahí se perdió ese tesoro. Nadie pudo continuarla. Por eso hoy, este mensaje es para ti, si me estás viendo, si me estás escuchando. Si en tu familia no hay nadie, sigue tú, no importa, sigue tú, no te canses, empieza a heredar para tus hijos, para que siempre la casa quede alguien firme, quede alguien que esté velando, que alguien que esté enseñando estas maravillas, para que nunca se acabe tan preciado tesoro que es guardar su palabra, que es conocer que hay un Dios que nos ama, un Dios que nos está guiando, que nos dejemos moldear por Él, que nos dejemos, que Él haga esa obra poderosa. Ahora vayamos. Ahorita seguimos con su palabra. Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos de los testimonios que hemos vivido. Yo he tenido muchos testimonios a día, yo les trato de contar a mis hijos cómo me pasó, cómo el Señor Jehová me libró, el Señor Jesucristo me dio, de qué me libró, de qué peligros me guardó, de cómo me concedió muchas cosas y me ha concedido. Yo les comparto todos esos testimonios en las noches o cuando nos acordamos de vez en cuando para hablar de la fidelidad del Señor, para que ellos sepan que hay un Dios grande y poderoso, que cuando estén en peligro, que cuando estén en algún problema, siempre vayan primeramente al Altísimo Dios, a nadie más, porque Él es el único que nos puede librar de esta perversa y adúltera generación. Vayamos al Salmo 78:4. ¿Qué nos dice este Salmo 78:4? No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor Jehová y su fortaleza y sus maravillas que Él hizo. Lo que les estaba mencionando antes. Pero hay que agregarle que como el santo varón David hizo en estos salmos, ¿qué hizo en estos salmos? Alabar y glorificar su nombre.
Si hay algo que le agrada al Altísimo Dios es que seamos agradecidos con Él, que le demos alabanzas, que demos gloria. Para eso hay tantos coros tan maravillosos, coros antiguos, otros coros que han sacado recientemente para poder glorificar tu nombre. Porque lastimosamente si uno está todo el día en el trabajo y escucha música del mundo, que no es pecado, pero hay varias música que es perversa también. Pero si nosotros tarareamos todo el día en esa mente, en ese transcurrir de nuestra semana, entonces perdemos esa conexión con el Padre. Cuando nosotros escuchamos alabanzas de Dios, pues afortunadamente esta música nos acerca, nos acuerda de las misericordias. Tenemos pleno conocimiento de que lo estamos alabando a Él. Entonces, en todo tiempo tenemos que alabarlo, glorificarlo, porque Él es merecedor de todas estas maravillas. ¿Qué dice más la palabra como padres? ¿Qué nos toca a nuestros padres, al papá y a la mamá? Bendecir a nuestros hijos. Bendecirlos en todo tiempo. Bendecirlos así, la circunstancia que estemos viviendo, el momento que estemos viviendo no lo veamos pleno. Si vemos con problemas a nuestros hijos, siempre bendecirlos. Nunca una palabra de maldición, nunca una palabra para que a ellos les vaya mal. Lejos sea, guarda nuestra boca de eso, cierra nuestros labios cuando suceda eso. Sino atarnos en el nombre del Señor, porque uno cuando está, digamos, en la aflicción o de pronto en la ira del hombre profana muchas cosas, entonces nos toca callar. Siempre bendecir a nuestros hijos, porque eso está escrito en Hebreos, la carta de los Hebreos 11:20. Vamos a ver qué nos dice este santo libro de Hebreos 11:20. Por fe bendijo Isaac a Jacob, a Esaú respecto a las cosas habiendo de ser. Entonces vemos muchos testimonios en los cuales varios de estos patriarcas, de estos santos varones, bendijeron a sus hijos y fueron bendecidos. Ahora, si tú tienes la oportunidad, bendice a tus hijos, declárale lo mejor, pero yo les aconsejo que no declaren tantas cosas materiales, porque ellos, si nosotros andamos en un camino del Señor, nos da esa misericordia que Él nos proveerá, que Él nos dará lo mejor, que Él nos dará todo conforme a lo que Él quiera y nos dará hasta donde podamos alcanzar, para que dándonos mucho no nos olvidemos de Él y dándonos un poco también nos olvidemos de Él. Él simplemente nos da hasta donde podamos resistir. Él no nos va a dar algo más para que nosotros nos perdamos, sino que lo que más os aconsejo hoy, como dice la palabra, es que bendigamos con toda bendición, declarando que ellos van a ser profetas, apóstoles, gente que sirva a Dios. No todo el mundo tiene que ser predicador, no todo el mundo tiene que ser salmista, no todo el mundo tiene que ser profeta, porque ya hay muchos escasos, ¿no? Pero el Señor siempre, que ustedes se acuerden, bendigan a sus hijos y declárenles que ellos lo van a amar, que ellos nunca se van a apartar. Esas son las bendiciones que les sirven a ellos, ninguna otra. Siempre que los despidan, el Señor te guarde, el Señor te bendiga, su infinita misericordia. Sí, porque hay unos saludos que lastimosamente la gente la volvió por costumbre y es Dios le bendiga. Nosotros no podemos tener autoridad sobre el Señor, lejos sea, porque nosotros no somos quien para decirle a alguien que Dios lo bendiga, cuando eso viene del Altísimo Dios. Nosotros lo que debemos decir es si el Señor quisiere, si fuere su santa voluntad, si fuere su misericordia, el Señor le dé esa bendición. Es una mala manera de decir las cosas. Ahora, también nos dice la palabra que aparte de que los bendigamos y todo lo que dijimos atrás, también nos da la potestad a nosotros como padres de corregirlos. Y nos dice en Proverbios 23:3, Proverbios 19, ¿qué nos dice en Proverbios 19:18? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Oh, qué maravillosa palabra. Señor nos da una potestad maravillosa, que los corrijamos a tiempo.
No es cuando el niño tenga 20 años, no es cuando el joven tenga 32, no, es ahora, desde el que fue concebido en el vientre, mostrarle qué es lo malo, qué es lo bueno, qué palabras no se deben decir, qué palabras sí se deben decir. Porque eso es lo otro, si nosotros no damos también ese sacrificio de cuerpo, exigirle a un hijo, hijo, no seas grosero cuando nosotros somos groseros. Hijo, no, ¿por qué eres tan perezoso cuando el papá también se levanta a 10, 11 de la noche? Es irresponsable. Entonces, el Señor nos dio esa potestad de corregir a nuestros hijos y desde temprana edad corregirlos. ¿Sí? Porque la sociedad no tiene la culpa. El gobierno no tiene la culpa. Son nosotros, nuestros padres, la familia, los que estamos levantando gente para ofrecerle a este país, a este mundo. Los primeros que tenemos que corregir a nuestros hijos somos nosotros. Si hay mucha gente llena de maldades porque hubo un padre o una madre que no puso interés en ese hijo. No le importó. Porque cuántas generaciones van adquiriendo lo que nosotros los padres vamos consiguiendo. Si el papá fue borracho, lastimosamente el hijo también quedará en ese fin. Pero si el papá se acuerda y se arrodilla delante de la presencia del Altísimo Dios y se humilla y lo buscamos y decimos, Señor, ayúdanos, yo quiero derrotar, yo quiero cortar esa maldición generacional hasta aquí y poder decirle que mi hijo no pasará lo mismo que yo estoy pasando porque yo me sacrifiqué y dije, ya no más, ya no quiero más esto en mi familia. Él romperá eso y no volverá a suceder. Porque hubo uno que sacrificó, que dio la vida por sus hermanos, que dio la vida por los que más aman. Amén. Entonces, también nos da la potestad de corregirlos. Mirar lo que les conviene. Esa es otra parte que tienen que estar pendientes los papás. Mirar si le conviene estar en un lugar. Cuando ya estén más jóvenes, mirar si la esposa que van a conseguir, el esposo que van a conseguir les conviene o no. No cantaleteándolos, porque ellos no escuchan a veces de esa forma, sino doblando nuestra rodilla y pidiéndole sabiduría al Señor, si esto le va a convenir a mi hijo, que así sea. Y no solamente en el matrimonio, en muchas cosas que van a estudiar, porque estás triste, adelante, dándoles ánimo en toda fuerza. Lo que les conviene. Hay un ejemplo maravilloso de cómo el santo varón Abraham, y eso lo dije en la predicación pasada, le mandó a buscar esposa a Isaac y fue un negocio maravilloso. Entonces vemos ahí lo que el santo varón Abraham le buscó o le convenía al santo varón Isaac. También nos habla de velar. Un papá tiene que velar, una mamá tiene que velar. ¿Qué nos dice en el santo varón Marcos? El santo varón Marcos 5:23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está a la muerte, ven y pondré las manos sobre ella para que se salva y viva. Un padre que estaba velando buscó la última opción, que era que el Señor resucitara a la hija de Jairo. Él agotó hasta la última posibilidad. Buscó, hizo lo posible por sanarla, pero él sabía que había el Señor Jesús estado en esa parte, en ese lugar, y fue y lo buscó. Y entregó su vida en manos del Maestro a su hija. Y vemos como el Señor Jesucristo la resucitó. Ahora, ¿cuántos ejemplos hay en la Escritura de buenos padres? Cantidades, pero les voy a mencionar unos 3 o 4. Noé, el santo varón Noé, un ejemplo maravilloso de cómo perseverar en la fe del Señor. ¿Qué logró él con el sacrificio que hizo él construyendo esa arca durante mucho tiempo? Salvó a sus hijos y a las esposas de sus hijos, nada menos que del diluvio. Vemos un varón esforzado, un varón que temió al Señor y salió adelante con su casa. El santo varón Abraham, el santo varón Josué, y tanto sería que en la carta dice que yo y mi casa serviremos al Señor Jehová.
Él no se puso solamente él metió a sus hijos, a su esposa, a toda su familia, dijo que él y su casa servirían al Señor Jehová. Porque no tenemos que estar divididos. En una casa dividida no puede prevalecer. Porque si el papá está velando y la mamá está en otras cosas, pues no va a ser lo mismo el negocio. O si la mamá está rogando y el papá está en otras cosas, por allá tomando con sus amigos o tomando con esas amistades, pues no se va a lograr nada. Pero también el Señor nos promete que la mujer fiel santifica al varón infiel y así viceversa. Entonces el Señor nos aconseja que velemos. ¿Qué otro santo varón? El santo varón Job. Él siempre hacía sacrificios, holocaustos, para ver si sus hijos habían cometido errores delante del Señor Jehová. Y pedía perdón por sus hijos, para ver si de pronto sus hijos no hubieran pecado contra el Señor Jehová. Nosotros tenemos que interceder por ellos, rogar por ellos. La fe, la oración, la fidelidad puede mucho. Nuestros hijos serán librados. Ahora les quiero compartir en el libro del Eclesiástico 3. Escuchad, hijos, el juicio de vuestro Padre y haced de tal manera que seréis salvos. Porque Dios honró al Padre en los hijos y el juicio de la madre sobre los hijos confirmó. El que honra a su padre alcanzará el perdón de los pecados. Imagínense esa promesa tan maravillosa. A los hijos que me están escuchando, así estén viejos, así sean padres, dice que el que honra a su padre, el Señor también le perdonará sus pecados. Qué grande promesa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Honrar a nuestros padres. Y se apartará de ellos y lo que cada día pidiere será oído. Oh, qué promesa tan maravillosa. Si yo honro a mis padres, mi oración será oída del Padre Celestial. Si yo honro a mis padres, yo me arrodillo delante del Altísimo Dios. Y ahí no habla simplemente del Padre, también habla de la honra a su madre. A esa mamá que se sacrificó, a esa madre que llevó a su hijo en su vientre, lo mantuvo, se sacrificó por él. Él dice que si honra a su madre es como si allegase tesoros. Es como si yo tuviera un ahorro, un tesoro ahí y el Señor me lo guardara solamente por honrar a mi madre. Por eso vemos en muchas situaciones, pero ¿por qué a este varón le va tan bien? ¿Por qué a esta mujer le va tan bien? ¿Por qué le es prosperado todo? ¿Por qué usted no averiguan por qué les está yendo tan bien? Es porque fueron buenos hijos, honraron a sus padres. Ahora yo te aconsejo, mientras tengas tu vida, mientras lo tengas ahí, hónralo, respétalo, ayúdalo cuando fuere viejo. Si uno es buen hijo, si honra a su padre y a su madre, eso es para los hijos, será de larga vida. Ahí lo dice en su palabra y en un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre y serán multiplicados tus años de vida sobre esta tierra. Que serán muchos años. Y no lo hagan por eso, háganlo porque ustedes aman a sus padres. Porque su madre los llevó en su vientre, sufrió cuando los tuvo, cuando ustedes estaban enfermos, ella sufrió, cuando aguantaron hambre, ella también sufrió. Cuántos desvelos, cuántos trasnochos, cuando ustedes de pronto estuvieron en el hospital, ella también estuvo. Que tenía sus zapaticos rotos por darle a ustedes zapatos. Y muchas otras infinidad de cosas que los padres hicieron por nosotros. Yo, por ejemplo, tengo unos padres tan maravillosos que me dieron ejemplo en todo. Y yo ahorita lo que le digo al Señor, gracias por esos padres, porque si alguien no se equivocó en ponerme a esos padres fue mi Señor, y bienaventurado yo. Por eso hasta el Señor nos da ejemplo. ¿A quién le dio esos padres terrenales? Al Señor Jesucristo, al Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra. ¿No fue José, un varón especial, un varón escogido, un varón que daba testimonio, que tenía testimonio en todo el pueblo de Israel? ¿No le dio a esta santa mujer María, una mujer llena de humildad, una mujer limpia, una santa mujer que era muy entregada a las maravillas del Altísimo Dios? El Padre nunca se equivoca con lo que nos da. Ahora, si tú eres huérfano,
El Señor te da una promesa maravillosa que dice que Él estará con el huérfano, que Él estará con la viuda. Y yo le apuesto que casi todos los que han creído en el Señor y son huérfanos, el Señor los ha sustentado. No sé por qué pasan muchas cosas. O la mujer que le dejó a su esposo. No importa, si tú estás sola, el Señor te respaldará, porque el Señor está contigo y te dará sabiduría para que levantes tus hijos. Si tú no te buscaste eso, el Señor te sustentará. Lo mismo el que es el papá solo, el Señor lo fortalecerá, lo levantará, porque Él ve tu causa, Él ve tu sacrificio. Yo he conocido padres que han sido solos y cómo han levantado a sus hijos en ese temor de Dios, en esa responsabilidad. Lo mismo las madres cuando han quedado solas. Mujeres abnegadas, que dieron por la vida por sus hijos, que no les importó sus placeres, sino simplemente creer en el Altísimo Dios y fiarse en el Señor Jesucristo. Mujeres jóvenes que pudieron rehacer su vida, pero renunciaron a ella por darles una mejor posición para sus hijos. Porque, ese es el orden que puso las maravillas del Señor, que cuando nuestros padres lleguen a viejos, a veces ellos pierden muchas cosas, su físico se desgasta, su seso, a veces algunos les falla, entonces dice el Señor que los amemos y que le tengamos paciencia, así como nosotros nos tuvieron paciencia cuando éramos niños, porque cada uno de nosotros volveremos a ser niños. Cada vez que tú vayas a fallar, cada vez que vayas a obedecer a tus padres, cada vez que vayas a errar, acuérdate de esta palabra maravillosa. Bueno, y ya en este último pedazo de la predicación, quiero hablar de alguien muy importante en la familia y en la madre. Vayamos al Proverbio 31, que nos dice, nos habla de la mujer en el Altísimo Dios, esa mujer valiente, esa mujer completa, esa mujer que quiere que sea cada una de mis santas, de esas mujeres abnegadas, de esas mujeres que dieron de esas palabras de la madre dadas al rey de Moab, desde el 11, ya desde el 10. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Y si lo dice la palabra es porque es así. ¿A dónde hallaremos una mujer fuerte? Porque su estima sobrepuja largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Porque una mujer en Dios, una mujer fuerte, una mujer abnegada en Dios, su marido está completamente confiado en ella. Que se va al trabajo, sus hijos quedaron en buenas manos, que él está por fuera en la calle, en mejores manos no pueden quedar sus hijos. Hay una mujer que está intercediendo, hay una mujer que está orando, que está velando, que está mirando cómo enseña a sus hijos al temor a Dios. Tanto será esa tarea que se le dio a estas santas mujeres, que dice que la mujer será salva criando hijos en sujeción a Dios. Amén. ¿Qué nos dice más adelante? 12. Darle ella bien y no mal todos los días de su vida. Buscar lana y lino y con voluntad labró de sus manos. Fue como navío de mercader, trae su pan de lejos. Levantóse aún de noche y le dio comida a su familia y ración a sus criadas. Qué poderosa es esta palabra. Consideró la heredad y compróla y plantó viña del fruto de sus manos, ciñó sus lomos de fortaleza y esforzó sus brazos. Gustó que era buena en su granjería, su candela no se apagó de noche, aplicó sus manos al uso y sus manos tomaron rueca, alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hizo tapices de lino fino, púrpura, y en su vestido conoció en su marido en las plazas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hizo telas y vendió y dio cintas al mercader, fortaleza y honor su vestidura, y el día de su postrero se reirá de sus enemigos. Entonces nos habla de que su marido será respetado. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Una madre del Señor Jehová, debe tener la humildad, la perseverancia y sabiduría.
la humildad, tenemos allá a la Madre de nuestro Señor Jesús, María, la Madre, qué impacto de vida. La perseverancia de esta santa mujer, Ana, la madre del profeta Samuel, cuánto se arrodilló por pedir por su hijo. Y todo esto que nos dicen los proverbios, valiosa, trabajadora, buena administradora, generosa, y que da buen testimonio. Entonces, gracias, Padre mío. La conclusión que podemos sacar aquí es que acá en este libro nos enseña a los padres, nos enseña a las madres, que el padre no es mayor que la madre, simplemente el Señor dio diferentes roles, que el marido es la cabeza del hogar, eso lo impartió el Señor, que la mujer reverencia a su marido, que el marido trate a su mujer como vaso más frágil, y bueno, y mucha palabra que está escrita que no alcanzo a tratar en este momento, en este tiempo, pero que el Señor nos regala por medio de su palabra cómo criar y levantar un hijo en Dios. Cómo debemos ser como padres, cómo debemos ser como madres. Y cada uno de esos testimonios los hemos visto. Yo he visto ese testimonio en mucha gente y me admiro por eso. Entonces, que la paz, la gracia y el amor de Dios sea para cada uno de vosotros. Doy gloria al Señor Jehová y a su Hijo por permitirme predicar en su nombre, y nos veremos, si es la voluntad del Señor, en otra predicación, y les aconsejo que sigan escuchando su palabra, que la palabra os confirme, os corrobore y os establezca.